Capítulo 2. Plática. Fue unos días después de que el viejo médico de la corte llamara a Joe para un viaje de negocios. ¿Por qué es Joe?, preguntó el médico de la corte Lee, cuyos músculos mejoran cada año. No sabría la respuesta a eso. Wang Wang inclinó la cabeza mientras sorbía su té. El médico de la corte Lee y el jefe Wang parecen ser del mismo grupo militar. A menudo charlaban cada vez que se veían. Hoy estaban bebiendo té, ya que sus descansos también estaban alineados. Mao Mao, siendo su subordinada, preparó el té. ¿Sabe algo Mao Mao? Sí. Sin embargo, cuando Mao Mao pensó en Joe, se preguntó si debería mencionarlo. Por otra parte, el médico de la corte Lee y el superior Wang Wang fueron médicos de la corte sobresalientes en términos de personalidad. Sobre todo, en el momento en que la llamarán, la gente se enteraría tarde o temprano, pensó Mao Mao, y así que abrió la boca. Yo ya he contraído la viruela antes. Hace unos días recibimos un mensaje de otro lugar sobre lo que parecen ser pacientes de viruela que están siendo traídos, así que ¿podría ser esa la razón por la que el médico de la corte eligió a Joe? Viruela, ¿eh? Si ese es el caso, yo nunca he contraído la viruela. La viruela es difícil de contraer por segunda vez. Era un hecho fundamental que se enseñaba en los estudios de medicina. Pero, ¿podría ser realmente la viruela? Si es solo varicela, debería estar bien. Pero creo que trajo a Joe por si acaso, dijo Mao Mao. Ningún medicamento funciona para la viruela. Puede ser que aún no se haya descubierto, pero probablemente sería imposible que Mao Mao lo encontrara ahora. Por lo tanto, Mao Mao solo se interpondría en el camino, incluso si aparecía. Más bien, las posibilidades de que la contrajera serían altas. Mao Mao sacó batata al vapor con el té. Boniato, ¿eh? Es batata. Las reacciones del médico de la corte Lee y el superior Wang Wang hacia la batata se debieron a su diferencia de experiencia con la escasez de alimentos en la capital occidental. Recibí las batatas del hermano mayor de Lahan. El padre de Lahan es el productor, dijo Mao Mao. Apareció un nuevo tipo de Lahan, dijo el médico de la corte. Oye, ¿quién es este Lahan? ¿Tiene una madre y una hermana mayor también?, preguntó el superior Wang Wang. Se comieron la batata mientras daban sus respectivas respuestas. Sería mucho más dulce si lo dejáramos reposar en un lugar frío y oscuro por un poco más de tiempo, pero honestamente me dieron demasiadas. Es un obstáculo, así que se las doy para que lo coman rápido, dijo Mao Mao. ¿No puedes procesarlo? Si no hay suficientes manos, usa tianio. El médico de la corte Lee fue a hurgar en los estantes para ver si había algún condimento para acompañar las batatas al vapor. En la capital occidental, muchos lo comían con mantequilla. Por favor, envía a alguien más útil. Solo trabajará en serio cuando se trate de desmantelar el ganado. Más bien, eso era lo único para lo que podría ser utilizado. Y lo más importante, ¿no es injusto que solo se le castigue con un recorte salarial y la intimidación?, preguntó. ¿No lo sabías?, dijo el superior Wang Wang mientras pelaba la piel de una batata. Tianyu fue sentenciado a azotes. ¿Realmente? No oí hablar de eso. Es enérgico considerando eso. Mao Mao hizo una mueca. El médico de la corte Liu propuso tener 100 latigazos divididos en 10 látigos cada vez. Parece que la gente suele morir en medio de 100 latigazos consecutivos. Entonces, para llevar a cabo el castigo y para que no se interpusiera en el camino del trabajo, se ajustó. Así que lo están llevando a cabo de una manera que no lo mata ni lo hace vivir. Ya veo. Sí, pero ese tipo no va a permitir que se juegue solo con eso. Anotó el lugar de los golpes del látigo y la intensidad del dolor. No es algo bueno, pero quiero ver los registros. Puedes fastidiar al médico de la corte Liu por eso. El tiempo de descanso llegó a su fin mientras charlaban. El médico de la corte Lee y el superior Wang Wang le ayudaron a recoger los utensilios del té, por lo que a Mao Mao le agradaron mucho a ambos. Los tiempos de descanso de los médicos de la corte eran escalonados con los tiempos de descanso de los oficiales militares, por lo que cuando el grupo de Mao Mao terminó su descanso, aparecieron los oficiales militares heridos por el entrenamiento.
Sí, ¿dónde se lastimó? Fue golpeado fuertemente en la cabeza mientras entrenaba. El oficial militar que llegó como acompañante respondió en nombre del oficial militar caído. No, su atuendo era el de un militar, pero era terriblemente delgado. Su rostro me resulta familiar. Mao inclinó la cabeza y el otro lado respondió: ha pasado un tiempo, Mao. Era Un-jun, el hermanastro mayor de la antigua consorte de alto rango Li Shu. Este hombre, excesivamente humilde, era un colgado entre los oficiales militares, como de costumbre. Un-jun explicó el estado de la persona herida, dejó sus pertenencias y luego se fue. Ahora que lo pienso, ¿cómo están Li Shu y Basin? Ese pensamiento le vino a la mente, pero no estaba relacionado con Mao, por lo que decidió concentrarse en el trabajo. La incógnita sobre cómo estaba Basin se aclaró pronto. Hola, señorita Mao. Señorita Mao, por favor, despierta. ¡Arriba! Arruinando el importante día libre del asistente médico de la corte, estaba la persona con una voz característica que no podía olvidarse después de escucharla una vez. ¿Qué pasa, señorita Chue? La dueña de la piel bronceada y una nariz parecida a un dango se había subido a la cima de Mao. Es tu tan esperado día libre. Así que la señorita Chue se preguntó si Mao quería dar un paseo por la ciudad y se acercó. Dejando a un lado mi pregunta de por qué la señorita Chue está al tanto de mi día libre, ¿qué estás tramando al irrumpir de repente para que salga?, preguntó Mao. De ninguna manera, la señorita Chue no es una gran intrigante, es solo que la nuera del clan Ma no puede ir en contra de las autoridades del clan Ma, es decir, mi suegra y mi cuñada, la señora Mamei. Mao lo consideró. ¿Qué podría tener a su suegra Taomei y Mamei involucradas y hacer que Chue viniera aquí de buen humor? ¿Le pasó algo, por ejemplo, a Basen? ¿Cómo lo supiste? Chue se sorprendió dramáticamente. Mao no puede decir que se llevara bien con el hombre conocido como Basen, pero sentía bastante simpatía por él. ¿Vas a espiar al joven Basen? No, este es mi cuñado, ¿ves? Estaba extrañamente nervioso, pero resulta que se dirige al templo de la señorita Li Shu. Dijo que era por trabajo, pero sentí las olas de romance que se avecinaban, así que estoy aquí para invitar a Mao, que seguramente se muere de ganas de pasar el día. No estoy ociosa, es un sueño necesario. Mao se levantó oscamente y comenzó a cambiarse de ropa. Hace un poco de frío, así que, por favor, ten esta ropa abrigada, dijo Chue. ¿A quién pertenece esto? Decepcionantemente, no es el príncipe de la luna, es la herencia de la señora Mamei. En lugar de sentirse decepcionada, Mao estaba feliz de que fuera ropa de abrigo de buena calidad. La ropa es bonita, pero el amarillo es el color de la señorita Chue, así que el azul no es bueno. Hace que la cara de Chue parezca oscura en realidad. Mao bostezó mientras desayunaba. Eran las sobras de la cena de ayer en un panecillo. ¡Se ve delicioso! Dame un poco, por favor. La señorita Chue come una comida adecuada, ¿no es así? Por favor, tenga paciencia con ello. Por cierto, Mao masticó mientras salía de los dormitorios y gimió. ¿No vamos en carruaje? Llegaríamos demasiado tarde con un carruaje, así que hoy iremos a caballo. Chue llevaba por las riendas a un buen caballo. No es de extrañar que preparara la ropa de abrigo. Es para que no me enfríe, pensó Mao.